Mis hermanos, Abba les bendiga. Quiero hablarle de las 10 vírgenes donde todas se durmieron. Y a mí les había comentado anteriormente en un tema que quería hablar de esto, ya que aquí hay como un misterio profundo en esta parábola de las 10 vírgenes, donde hay un detalle que a mí siempre me ha llamado la atención. Todas se durmieron. O sea, tanto las prudentes con aceite como las insensatas sin aceite. Y yo siempre me hacía esta pregunta, pero yo no entiendo, porque yo por lo pronto no estoy dormida, pero pensaba, ¿será que en algún momento nos vamos a dormir, nos vamos a cansar porque el esposo no llega? Y bueno, el sueño simboliza el retraso del esposo y el paso del tiempo en la espera. Yeshua dice que el esposo tardaba, Mateo 25:5. Y ese retraso representa el tiempo, ¿verdad?, donde su congregación pasa esperando su regreso. Es una espera prolongada en la que incluso los fieles pueden experimentar cansancio, rutina o incluso un letargo espiritual. Entonces, bueno, tú tendrías que verte ahí si estás cansado, cansada, si esto es rutinario lo que haces o si hay un letargo espiritual en tu vida, porque dormirse aquí no representa pecado ni rebeldía, sino el estado humano de vulnerabilidad frente al tiempo. O sea, porque aquí aún los fieles pueden pasar por momentos donde esa intensidad, ese fervor baja o la conciencia profética se nubla un poco y no pueden discernir. Honestamente, yo veo hoy muchas vírgenes sensatas e insensatas y donde puedo visualizar que muchas que son sensatas no comprenden los tiempos. O sea, veo que tienen aceite, sí, ¿verdad? Pero veo como que hay una carencia de comprensión de los tiempos que vivimos. En su gran mayoría, no sé si usted que escucha este mensaje puede, sentir lo mismo que yo, pero yo sí lo he visto donde la gente está viviendo mucho para este tiempo. Son personas que buscan del Padre, que predican, que hacen su obra, que se ve que están constantemente, pero hay una carencia, hay como que no, falta mucho y siguen planeando en esta vida. O sea, y yo creo que se refiere a esto. Entonces yo pensaba, pero entonces ¿dónde me ubico yo? En la que no tiene aceite, en la que tiene aceite pero está dormida, pero entonces yo no hago esto por rutina, yo no me siento que estoy cansada, ni tampoco tengo un letargo espiritual, estoy despierta. Entonces, ¿quién soy yo entonces? A lo que me llega, leyendo el texto, que hay una voz que grita, el novio llegó. Y yo digo, tengo que ser parte de ese, que es el que avisa a las que están dormidas, donde mira, ya el novio viene, el novio se acerca y tiene que ser alguien que está proclamando el mensaje constantemente, velando y no durmiendo, ese que está haciendo ese vallado, ese que está cerrando esas aberturas, que está haciendo esta guerra espiritual a favor del pueblo, ese ejército que sale a batalla, a la guerra, que verdad, que no se duerme, que no le da lugar al enemigo, como en el caso de Sansón, sino que está ahí velando todo el tiempo. Entonces, pero bueno, vamos a ver, porque aquí las 10 se durmieron, pero las que se durmieron todas es en cuanto a discernir los tiempos de la venida del esposo. Unas tenían aceite y otras no. Entonces, yo creo que hay un velo, hay un letargo, hay un velo donde no entienden los tiempos que vivimos, y eso podemos ver hoy cuánta gente predica cosas diferentes. Entonces vamos a ver, no tan despierto a la realidad de la verdad. Entonces la diferencia no es quién durmió o no, sino quién estaba preparada antes de dormirse. Las prudentes tenían aceite de reserva y las insensatas no tenían suficiente. Si estamos hablando de una boda y un camino oscuro donde se necesita una lámpara, entonces yo siento que cuando se le anuncia que el esposo viene y toman las lámparas, solamente las que tenían aceite pasarán el tiempo de tiniebla o de tribulación y llegarán a las bodas. ¿Por qué? Porque están preparadas para el tiempo malo. Y esa es la manera que lo veo, ya que en este camino
para llegar al lugar de la boda, se necesitaba suficiente aceite para alumbrar el camino oscuro. Entonces, si las tinieblas, la gran tribulación, es oscuridad y tiniebla, si tú tienes lámpara, esa lámpara, que es el aceite, que es la unción, es la que te va a ayudar a llegar hasta el final y entrar con el esposo. Entonces, esto significa que aunque ambas se durmieron, unas estaban espiritualmente preparadas para el momento decisivo. Ese aceite que tenía la que se durmió simboliza lo invisible, la comunión, el fuego interior, una vida secreta con Elohim. El aceite representa al Espíritu Santo, pero también la profundidad de vida espiritual que no se ve externamente. Ambos grupos se veían iguales, lámpara en mano, esperando, pero lo invisible, el aceite, marcó la diferencia en el momento crítico. Las insensatas quisieron conseguir aceite en el último minuto, lo cual nos enseña que no se puede improvisar una intimidad espiritual cuando se abren las puertas eternas. O sea, no le daba tiempo, se necesita. Imagínense ustedes, alguien que quiera comenzar a buscar de Elohim en un tiempo de tribulación, o sea, en un tiempo de guerra, literal, donde no hay reposo, donde hay persecución. No, el tiempo de prepararse es ahora, para que cuando llegue el momento tú tengas la fortaleza espiritual para llegar hasta las puertas eternas. Ahora bien, vamos al clamor de medianoche, porque ese es el sonido profético que despierta al remanente. O sea, hay alguien que la despierta. El clamor que dice, ahí viene el esposo, es la voz profética, el mover del espíritu que viene a despertar a la iglesia dormida. Y cuando ese sonido llega, lo que tengas en tu interior o no tengas se hace evidente al instante. O sea, no hay tiempo para preparar lo que no cultivaste antes. Entonces, esta voz profética es la que me llama la atención, ya que es alguien que está despierto. Entonces, el que clamó medianoche estaba velando, estaba despierto y representa una figura absolutamente profética y también trae un mensaje. Esa voz despierta a las dormidas, anuncia la llegada del esposo y activa el momento decisivo. Es evidente que esa voz es la del espíritu en aquellos que hoy están pues activados, velando como ese ejército, porque reciben la palabra del Eterno, ¿verdad? Reciben la advertencia para proclamar en un tiempo de tribulación. El que clama, pues representa al amigo del esposo, el vocero profético. En la cultura hebrea de bodas antiguas existía el amigo del esposo, que se le llama en hebreo el shoshbem. Su rol era preparar el camino. ¿Acaso no es lo que dice la Escritura, que es el llamado de Juan el Bautista, que también encontramos en Isaías 40, donde dice prepara el camino al Adón, donde también cuando él nació dice que él iba a preparar el camino? También Malaquías 4 dice que antes del día grande y terrible vendría Elías, y sabemos que no es Elías en sí, así como no lo fue Elías, lo dice Yeshua, que Juan era el Elías, y los discípulos lo entendieron. De la misma manera, en este tiempo final hay una voz profética, que es la voz del Espíritu Santo en la boca de un remanente que él levanta para proclamar que ya él está cerca, que está llamando para despertar a los dormidos. O sea, si tú estás proclamando que Yeshua viene, y si tú estás velando, orando, si tú estás como ese ejército, tú vas a saber, porque tú estás como ese atalaya, como en el libro de Habacuc, al cual se le dirá lo que va a ocurrir, así como Ezequiel. Entonces, tú estás velando y él te va a informar, y tú estás como en esa torre, y tú le vas a decir al pueblo, ahí viene guerra, me dio un sueño, una revelación, el Padre me mostró, para que el pueblo se prepare y se llene de aceite. Entonces, este amigo del esposo, y recuerden que él dijo, ya no le llamaré siervos sino amigos, porque ustedes saben lo que yo voy a hacer. Porque él no hará nada sin hablar a sus siervos que están delante de su presencia. Entonces, este amigo del esposo era el que preparaba el camino, coordinaba la llegada. Y en el momento, ¿verdad?, que llegaba el novio, ellos anunciaban públicamente la llegada del esposo.
Entonces, Johanán o Juan el Bautista dice de él mismo en Juan 3:29, el que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo que está presente y lo oye, se alegra grandemente de la voz del esposo. A ver, ¿quiénes hoy están escuchando la voz del esposo para anunciar su llegada, para invitar a las bodas, para hablar al pueblo, para decirle tienen que orar, tienen que buscar, la venida está cerca, aunque muchos no lo creen? Entonces hay unos que persisten en dormir, hay otros que aunque duermen porque se tarda, pero están buscando de ese aceite. Entonces este es el que clama en la parábola. No es parte de estas 10 vírgenes, ¿verdad? Como tal, pero todos somos un solo pueblo. Pero es una voz profética que despierta, ¿verdad? Que está vigilante y que llama al pueblo a prepararse. El mismo llamado de Juan, el mismo que dice que prepararía una novia bien dispuesta, un pueblo bien dispuesto para hacerlo volver, ¿verdad?, a la prudencia de los justos. Entonces, antes de la venida de Yeshua, Malaquías capítulo 4, de la misma manera, él envía al profeta Elías. O sea, es el Espíritu en la boca de unos que están dispuestos a proclamar con alta voz lo que se viene, sin intimidarse del enemigo. ¿Por qué? Porque están velando, están creando una resistencia firme, son un ejército que está 24/7. Hermanos, 24/7, activos todo el tiempo. Esto no es fácil, nadie dijo que sea fácil, pero el llamado, el Padre lo hace y ustedes son los que tienen que aceptarlo. Ahora, esto también, como les dije, figura del Espíritu Santo que despierta a una iglesia, a un pueblo que está dormido. Y cuando hablo de dormido, no es que literalmente están dormidos a los tiempos, no se dan cuenta. También están velados mucho en el engaño. Hay otros que simplemente conocen las cosas, pero no pueden discernir que estamos bien cerca. Pero hay otros que el Padre levanta porque están dispuestos a darlo todo para hacer esa voz profética. Entonces a eso el Espíritu Santo hablará a través de ellos. Esto me llama la atención porque en Apocalipsis 22:17 dice, el Espíritu y la esposa dicen ven. O sea, es como si estuviesen unidos para llamar a los demás. Esta voz puede ser vista como ese mover del Espíritu que en la oscuridad de la noche espiritual resucita la conciencia profética de su pueblo. En momentos claves de la historia, Elohim ha levantado voces como profetas, intercesores, predicadores que han clamado con fuerza para despertar a los que tengan oídos para oír. A la misma vez, la Escritura nos habla de muchos que Él ha levantado en este tiempo, le llama a los mensajeros de Shalom, los cuales lloran amargamente porque no son escuchados, pero están despertando. Y hay un pueblo que va a despertar, y estos que tienen esta voz son los que están llamando. En la vida actual, Él nos llama a ser esa voz. Si nosotros estamos despiertos y tenemos discernimiento de los tiempos, ¿verdad? Es porque tenemos esa llenura, ese aceite, ¿verdad? Esa unción, donde Elohim quiere usarnos como esa voz que clama en el desierto, que le dice a una generación que está dormida, despierta, prepárate, que el esposo viene. No todos son llamados a ser parte de este clamor, pero los que lo son no pueden callar. Está en ellos, tienen que hacerlo. Entonces aquí vemos que el que clamó no estaba dormido. Era una voz despierta, conectada al ritmo del cielo. O sea, recibe de arriba esta palabra por el Espíritu para proclamar. Representa al amigo del esposo, una figura profética vigilante. Simboliza también el Espíritu Santo que activa el despertar, ¿verdad? Porque Elohim va a hacer su obra, como sea, Él lo va a hacer. Y hoy Elohim sigue levantando voces que claman a medianoche. También esos que velan, que no duermen, a medianoche están despiertos. Increíble, porque están orando, están proclamando, están haciendo guerra espiritual y sabe lo que se viene y lo que se está moviendo. Entonces, Elohim quiere usarnos
si estamos dispuestos a mantenernos despiertos cuando otros duermen. O sea, mientras otros duermen, tú estás despierto. El amigo del esposo es una figura profética final que anuncia la venida de Yeshua y lanzan el grito que activa el momento decisivo. Y esto pueden ser los dos testigos en una dimensión profética, ¿verdad? Que son los dos olivos y los dos candeleros, que Zacarías 4 dice que fluye constantemente el Espíritu, es una unción continua. Él lo dice ahí, que es por el Espíritu. Entonces están de pie delante de él, a donde toda la tierra, como Elías y Moisés, representando la Torá, la ley y los profetas, pero también las dos casas, Judá e Israel. Entonces, los dos testigos pueden representar simbólicamente a Judá e Israel, un remanente de los 144,000 que vemos en Apocalipsis 7 y 14, ungidos para proclamar el cántico del Cordero. Y bueno, ya saben que en este tema mucha gente no está de acuerdo, pero tenemos que ver lo que está escrito, lo que el Padre nos habla, lo que podemos entender nosotros, y donde hay un cántico nuevo, ¿verdad? Que es la proclamación de los redimidos y despiertos, y que nadie más puede cantar. Entonces, no podemos pensar que todo el mundo entenderá este mensaje, solamente esos que son llamados para estar de pie con Él, para resistir al enemigo, para crear, ¿verdad?, esa constante resistencia, para interceder a favor del pueblo, para llevar el mensaje, para estar despierto, para velar, para decirle al pueblo, el novio ya viene, prepárate, levántate, llena tu lámpara. Entonces solamente ellos entenderán por qué, según lo que está escrito en Apocalipsis 14:3, que son de las 12 tribus de los hijos de Israel, según está en el pectoral del juicio, ahí, sin quitar ni poner nada, porque la escritura es perfecta. Entonces, es una proclamación profética única de redención, preparación y gobierno, una voz que activa el reino. No es un simple canto, es un anuncio, es un sonido que despierta. Entonces, este cántico puede ser un eco celestial del clamor a medianoche, donde advierte las cosas que se vienen, de que Él viene y que antes de que Él venga, vienen los juicios, vienen las pruebas, de que tenemos que estar listos para salir a recibirle. Entonces, todas estas cosas concluyo, ¿verdad?, de que estos 144,000 de las 12 tribus, si son ellos el amigo del esposo, que yo creo es así, pero bueno, el que no esté de acuerdo está bien. No conozco otra interpretación que el Abba me haya dado, que sea esta. El día que me dé otra, bueno, la compartiré. Yo no soy del tipo de persona que digo, bueno, esto es así porque yo digo, no, simplemente yo voy estudiando y el Padre va revelando. Pues cantan un cántico que no es un entretenimiento, sino un despertar. Es un cántico revelado de algo y un mensaje que tienen que dar. Y como vemos, un clamor a medianoche. Esta activación profética es el último movimiento antes de las bodas del Cordero, donde este ejército, que fíjense que está de pie, o sea, es como un ejército que está de pie permanente delante de la presencia, están siendo aplastados, porque en Zacarías 4 dice que son los ungidos, y ahí la palabra que se usa para ungido es alguien que está siendo triturado para sacar ese aceite, para darlo a esa menorá que representa la iglesia, representa su pueblo, ¿verdad?, que está dormido, o que ellos llaman para que se despierten antes que venga pues el novio. Y hay, como les dije, muchos que hoy los puedo ver, se están preparando, pero hay otros que no están preparados, aunque son pueblo, porque están muchos en doctrinas cerradas, y si no hay una revelación de la verdad, ¿cómo llenarían esas lámparas? Pero la voz está, y el Padre está levantando, está llamando, está revelando. Entonces, bueno, espero que todo esto nos dé una idea, ¿verdad?, de este llamado, de este ejército que tenemos que resistir. El que tenga oído para oír, entenderá. Y el Padre confirmará en su corazón, ¿verdad?, lo que debemos hacer. Más que nada, vivir una vida de obediencia, estar preparados con la verdad, proclamar el mensaje en el amor,
¿verdad? Interceder, resistir al enemigo, es algo constante, ser nosotros ejercitados en la piedad, o sea, todo lo que he leído compartiendo, pero más que nada, estar velando, activos diariamente, para poder escapar de las cosas que vendrán y que en un tiempo de tribulación realmente nosotros estemos ahí para levantar al caído, para dar una palabra, para orar, que tengamos nosotros shalom, paz en medio de guerra, en medio de adversidad, de calamidad, en medio de situaciones de muerte, de luto, de hambre, de todo lo que pudiera venir en un tiempo de tribulación. Yo siento que el Padre nos llama a prepararnos. Mucha gente no creen que se podría venir tribulación, no lo creen. Pero bueno, yo lo creo porque está escrito y porque Él ha confirmado por sueños y visiones todas estas cosas. ¿Cuándo es? No lo sé. Pero lo que sé es que mientras yo me pueda ir preparando, yo me voy a preparar y me dejaré guiar por su Espíritu a toda verdad. Lo que no entiendo hoy, ¿verdad? Me lo revelará mañana, me lo revelará en su reino, no me haré sabio en mi propio entendimiento, pero lo que sí siento es que Él nos llama a ser o parte del ejército de pie, sea lo que sea que tengamos que hacer, o parte de aquellos, ¿verdad?, que están en las multitudes y que, bueno, están ahí y que terminarán dormidos. Hay de allí unos que no tienen aceite y hay otros que, aunque se durmieron, sí tienen aceite. Pero yo elijo ser la voz profética. Yo elijo ser esa que me voy a parar, que voy a interceder, que estaré ahí haciendo vallado por el pueblo, porque alguien tiene que velar, alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que advertir. Yo creo que hay un llamado independiente a cada corazón. Amén. Lo bueno es responder si tú eres uno de esos. Amén.